Hola amigos, en esta hora les vamos a mostrar cómo hacer una blusita. Va a ser una blusita sencilla. Vamos a doblar la tela. El lado que es bueno lo vamos a poner hacia adentro. Y ya el lado que no, que es la cara que no es buena, esa va a ser hacia afuera. Vamos a estar marcando el molde. Aquí lo ponemos sobre la tela. Lo vamos a estar marcando. Yo por lo regular uso una espalda y le hago una aberturita en la parte del cuello, como simulando que es el delantero. Aquí estamos marcando ya lo que es los costados de nuestra blusita. Yo casi por lo regular hago eso en un solo molde, modificarlo para que sea 2 en 1 y no tener muchos moldes, porque así es un revoltijo. Pero ya poco a poco con la experiencia pues ya vamos modificándolo para que sea delantero y espalda. Ya en este momento vamos a marcar lo que son las manguitas. Como nuestra tela está doblada en dos partes, aquí al estar marcando la manguita, pues aquí ya nos están saliendo las dos mangas. Ahora vamos a empezar aquí a cortarla. Yo casi siempre empiezo por la parte de abajo y de aquí vamos cortándola así hacia arriba, con mucho cuidado para que no entremos hacia dentro de lo que son las marquitas. Ahorita les voy a estar mostrando cómo vamos a sacar el delantero. Aquí como marcamos en par, ahorita vamos a usar el molde para sacar el delantero. Aquí estamos cortando ya la parte del delantero y la espalda. Ya terminamos. Ya de aquí pasamos a cortar las mangas. Esto, como les digo, hay que hacerlo con mucho cuidado para no cortar más allá de donde le marcamos. Así le estaremos cortando esta parte de aquí. Y ya cuando terminamos, podemos tomar las manguitas. Les voy a mostrar cómo se van a unir. Esta va a quedar así. Ahí estamos viendo que coincide tanto donde va el hombro como donde va en la parte de abajo. Yo en esta ocasión le voy a hacer una marquita ahí. Esa marquita se la voy a hacer para al momento de unirla, para que me coincida y no coser disparejas nuestras mangas. Aquí, como les comentaba, aquí ya vamos a estar marcándole la parte del delantero. Entonces aquí yo le hago una pestañita al molde para de ahí sacar espalda y delantero. Ahorita que lo estemos cortando les voy a mostrar cómo hacerlo para que nos quede el par. Aquí ya lo tenemos marcado. Cuando estemos cortando vamos a levantar solamente una sola pieza. Así, miren, ya cuando le cortemos ahí ya va a ser la diferencia entre espalda y delantero.
Ahora que tenemos ya casi completa nuestra blusita, vamos a tomar de la misma tela, sabiendo que la parte que estira, ese es el largo donde le vamos a hacer la cinta para el cuello. Tenemos que tomar en cuenta que la tela estire hacia lo ancho. Yo ahorita aquí le estoy marcando de 5 centímetros la cinta que va a ir en el cuello. Le hago unas marquitas de los centímetros que les dije, 5 centímetros. Ya cuando la tenemos, pues aquí vamos a estar cortando. La medida no importa, amigos. Ya cuando estemos cosiendo la blusita en nuestra máquina, ya ahí le vamos a dar la medida. Muchas personas sí le hacen la medida desde acá, pero a mí se me hace más práctico cortar tiras y ya al momento de ir cosiendo ya vamos dándole la medida. Aquí ya tenemos nuestra blusita cortada. Ahora vamos a pasar a coserla. Vamos a estar cosiendo por este lado. Yo casi siempre empiezo por el lado izquierdo. Aquí le damos corridito. Aquí vamos a estar cosiendo diferente. Cuando le cosamos el otro hombro, vamos a tomar en cuenta solo la mitad. Esto ahorita les explico por qué. Y cosemos. Esa aberturita nos va a ayudar para ahorita que vayamos a ponerle la cinta del cuello. Entonces ahorita pasamos a unir las mangas. Aquí vamos a ponerle la parte curviadita. La parte curviadita la vamos a poner en lo que es la parte se puede decir de la axila de la blusa. Aquí le marco bien la marquita porque no se le notaba muy bien. Entonces aquí empezamos a coser. Aquí va a ser con mucho cuidado, amigos, porque la marquita que le hicimos, esa nos va a ayudar para que no le jalemos más de un lado o de otro y la medida al último nos quede exacta. Aquí la marquita tiene que coincidir con la costura del hombro. Aquí lo hacemos con cuidado para que no se nos vaya a recorrer la tela. Ya después hacia el otro lado le agarramos aquí bien. También para que no se nos recorra. Aquí es un poquito entretenido por la curva de la manga. Pero si lo hacemos con cuidado, ya con la práctica nos puede salir un poquito más rápido y como con más hechura. Aquí ya nos quedó la primer manguita y vemos que no nos quedó dispareja, no nos quedó, acá le llamamos o lanuda. Eso quiere decir que nos haya quedado muy arrugado allí, que le hayamos jalado disparejo. Aquí vamos a hacer lo mismo que en esta otra manguita. Aquí le vamos a poner la marquita bien para poderla distinguir. Y recordamos que esa marquita es la que va a ir coincidiendo con la costura de los hombros.
esa curvita va a ir allí, empezando allí. Así exactamente, que no les quede disparejo allí, para que cuando coincida la marquita con la costura de los hombros, no le jalen más, no se les haga nuda. Entonces aquí igual, amigos, con mucho cuidado para que no les quede alguna pieza mal cosida. Como la manguita tiene una vuelta allí, en ocasiones, si lo hacemos muy rápido, puede ser que la máquina no agarre la parte de abajo, que es la que no se mira. Pero aquí con cuidadito, aquí todo nos va a quedar bien. Listo, amigos, aquí ya cosimos la otra manguita y vamos a ver cómo nos quedó. Esto más o menos nos quedó así, miren. Ahora vamos a darle la vuelta. Recordemos que la parte de adentro es la parte, se puede decir, la parte buena, la que va por fuera. Ahora vamos a unirle esa parte de allí. Eso quiere decir que estaremos uniendo el delantero y la espalda. Aquí hay que tomar en cuenta también una cosa: esas costuritas tienen que coincidir. Para lo mismo que habíamos comentado antes, para que no se vaya a hacer nuda y no le jalemos más de un lado que de otro. Aquí igual le hacemos con cuidado, tratando de que la costurita nos coincida. A veces hay problemas ahí en esa parte, porque una costurita queda atrás y una adelante, y ahí se ve el trabajo un poquito mal hecho. Pero con cuidado, pues sí nos queda. Ahora vamos a pasar a coserle el otro lado. Igual le entramos poquito con la máquina, y acá tratamos de que nos coincidan esas dos costuritas. Ya una persona que tiene experiencia allí le da rápido y rápido sale el trabajo. Yo, como ya tenía mucho tiempo que no agarraba una máquina de estas, pues lo estoy haciendo al pasito. Igual lo hago al pasito para que vayan viendo bien cada punto. Ahorita nos quedó ya así, miren. Entonces ahorita vamos a seguir con el cuello. Para eso se le dejó la aberturita esa. Entonces vamos a doblar la cinta así. La cinta siempre tiene que quedar con la parte buena hacia afuera. Nosotros le llamamos con la cara. La cara de la tela, que esa es la que es visible, la que se va a ver. Entonces el cuello para mí es el que es un poquito más complicado, porque se puede decir que son 3 costuras las que tienen que ir ahí en la máquina, y hay que cuidar que alguna de esas 3 costuras no queden fuera de lo que es los hilos o de lo que son las agujas, para que no nos vaya a quedar descosida la prenda. Aquí le damos al pasito, con calma, que nadie nos lleva prisa. Así, miren. Aquí nada más hay que tener mucho cuidado bueno, eso ya es con la práctica,
de tratar de jalarle un poquito a la cinta para que no nos quede tan abierto el cuello. Y ya poco a poco con la práctica uno se va dando cuenta más o menos qué tanto hay que jalarle. Aquí yo siempre le hago una marquita. Esa marquita se la debí de haber hecho antes de coserla, pero se me pasó. Ahorita les digo ese punto. Aquí la marquita yo se la hago allí para ahí ponerle la etiqueta y tratar de que la etiqueta me quede en el mero centro de la espalda. Ahí hay que tratar de antes de coserla hacerle la marquita esa, como les digo, para medir bien la espalda y que nos quede la etiqueta en el mero centro, y así pues va a tener una vista más bonita todavía. Creo que a mí ahí no lo medí exactamente, pero bueno, fue un punto que se nos fue. Ya con su cuello ya nos quedó así, miren. Ya el restante de la cinta se la vamos a cortar aquí. No importa si te queda un pedacito más largo, no importa. Ya al momento de que se le da el remate allí, ya el restante de la cinta o de la tela ya se lo puedes cortar con las tijeras. Aquí vamos a darle vuelta a la blusita para ver cómo nos quedó. Aquí esta es la parte del cuello que se estará uniendo, miren. Esa la podemos cerrar con la máquina esta que acabé de utilizar. Esa máquina se llama Overlock. Podemos utilizar esa máquina para unir esa cinta que nos quedó ahí, o yo pues se me hace más fácil unirla con la recta. Aquí nada más le pasamos la recta. Hay que darle su rematito para que quede la puntada ahí de seguridad y no se nos vaya a descoser más adelante. Le damos su rematito aquí y le seguimos cosiendo. Así, miren. Ya ese restante que quedó allí ya se lo podemos cortar sin ningún problema. Yo aquí le voy a dar otro rematito porque como que sentí que no quedó muy fuertecito, y aquí mejor le damos otra pasada. Ya con esta pasada ya tiene. Ahora sí vamos a sacar la pieza, la cortamos, le cortamos el restante y así quedó. Ya nos quedó muy asegurado ahí. Vamos a voltear la blusita. Casi normalmente muchas personas acostumbran hacerle la bastilla con la blusita como estaba anteriormente. A mí me gusta voltearla. Se me hace como más fácil, más práctico. Aquí voy a empezar a darle su pasada de seguridad con la recta en lo que es la parte del cuello. Aquí le damos con calma, tranquilos, porque es un poco delicado eso, porque pues allí lleva una costurita.
Aquí la ventaja que tuve yo fue que tengo el pie de la máquina con guía, se llama pie con guía. El pie con guía lleva ahí lleva como una figurita que nos ayuda a irnos derechitos. Ese pie de guía nos ayuda para que el trabajo el terminado de una mejor vista, una mejor calidad, y te ayuda a irte derechito. Aquí ya terminamos con lo que es el cuello. Le quitamos sus hilitos para que no se vea feo. Ahí quedó la etiquetita. Así nos quedó. Ahorita vamos a seguir con la bastilla de lo que son las mangas y la parte de abajo. Yo voy a empezar por la bastilla de abajo. Igual aquí como lo hicimos con la recta, hay que checar bien que la bastilla al momento de hacerle ese doblez hay que tocar la tela para ver que sí estamos cosiendo tanto la parte de arriba como la de abajo, porque en ocasiones se nos puede pasar ese detallito y en ocasiones no alcanzamos a coser o la máquina recorre la tela de abajo y ya no se cose. Igual aquí hay que hacerlo con cuidado porque hay que hacer la pasadita esa con cuidadito para que nos quede bien derechito, porque todo eso tiene que ver al momento de hacer calidad. Hay que hacerlo derechito, que no se vean tantas curvas. Aquí ya nos quedó la bastilla de abajo. Ahora vamos a hacerle la bastilla de las mangas. En esta ocasión sí vamos a darle vueltas porque la manga como es chiquita, ahí es un poquito difícil hacerlo. Entonces al pasito le vamos pasando y con mucho cuidado para no cosernos un dedo. Así miren. Aquí ya tenemos la primer bastilla de las mangas. Hay que quitarle bien esos hilitos para que se vea un trabajo de calidad. Ahora vamos a hacerle la otra manga. Igual vamos a hacer los mismos pasos. Si te das cuenta, ya cuando tenemos la prenda armada, pues ya los demás pasos ya son rápidos. Aquí yo estoy haciendo las bastillas con la recta. Lo que son las bastillas, pues normalmente se hacen en la collareta es otro tipo de máquina, la collareta. Pero aquí lo estamos haciendo con la recta, de eso no hay problema, solamente hay que checar que la puntada no truene al momento de estirarle allí donde cosimos con esa máquina, que te quede un poquito flojita la puntada para que si se retira una manga o la parte de abajo no truene la aguja, no truene la puntada, perdón.
Y así nos quedó la blusita, amigos. Bien deshebradita.